Los pastores y los creyentes tenemos una responsabilidad ante Dios y ante el mundo de hacer uso correcto de las palabras que hablamos, en especial para comunicar nuestra fe. La iglesia en general tiene la responsabilidad incluso de rescatar las palabras de su uso distorsionado en el mundo. Debemos recuperar el sentido bíblico de las palabras. Una de esas palabras que debe ser recuperada en su sentido bíblico es la palabra pecado. Creo un error de nosotros los cristianos ceder ante la insistencia con ideas de los hombres, de conceptos o palabras cuando se refieren al pecado como errores y defectos. O nadie es perfecto. O ¿quién no comete errores? Y lo dicen para justificarse o minimizar el pecado o para naturalizar lo que no es natural, para normalizar lo que no es normal. La iglesia, mis hermanos, debe estar informada y persuadida de lo que implica la doctrina del pecado. Debemos ser buenos estudiosos de la realidad de Dios, de la realidad del pecado, para entender la realidad del cielo, el infierno, la gracia, el evangelio, la cruz del Calvario. ¿Qué está en juego? Está en juego la enseñanza de la palabra de Dios. ¿Qué está en juego? Está la gloria de Dios. Está en juego nuestra comprensión de la necesidad de gracia. Está en juego nuestro entendimiento del evangelio. Nuestro aprecio por la gracia está sujeto a nuestra comprensión bíblica de la doctrina del pecado, y por eso nos vamos a tomar unas semanas hablando de esto. Nuestra adoración a Dios, nuestro crecimiento en fe, nuestro evangelismo requiere una comprensión bíblica de la doctrina del pecado, de la verdad de lo que es el pecado. Y uno de los textos en los que debemos los cristianos sentarnos y leerlo, meditarlo, entenderlo, y leerlo, meditarlo, entenderlo y familiarizarnos y entender el mensaje central de esto es el libro de Romanos, en especial el capítulo 1. Tú no sabrás quién eres verdaderamente si no entiendes Romanos 1. Y en particular, versículos 18 hasta el 32. Tú podrás decir muchas cosas acerca de ti. Tú podrás usar mucho de lo que los médicos y los psicólogos dicen acerca del ser humano. Podrás usar mucho de lo que los sociólogos y psiquiatras dicen para explicar al ser humano, pero no entiendes Romanos 1, tú no entiendes nada. Romanos 1, versículos 18 al 32, es central para una comprensión de quién tú eres. Más allá de las cosas temporales, más allá de dónde naciste, en qué circunstancia naciste, más allá de quién fue tu papá, quién fue tu mamá, más allá de si viviste con papá o no viviste con papá, o si viviste con mamá o no lo hiciste, más allá de las
cosas buenas que hayas hecho, las decisiones acertadas, más allá de los errores, más allá de los traumas que hayas tenido en la vida, más allá de tus experiencias difíciles y hasta vergonzosas, hay una realidad más fundamental de la condición humana que está expresado en Romanos 1, y es importante que lo entendamos y estemos persuadidos de ella. No vamos a entrar en detalle. Como le he dicho a varios hermanos en estos últimos meses, el deseo es que en un futuro, quizás el próximo año o en un par de años, hagamos la exposición del libro de Romanos. Así que no vamos a entrar en todos los detalles de este pasaje, pero vamos a hacer lo necesario para empezar a entender. Vamos a tomar por lo menos unas 4 semanas para meditar en esto que es el pecado. ¿Qué es el pecado? Y nosotros como pecadores, ¿qué está detrás de lo que pasó en Génesis 3? ¿Y qué está detrás de cada pecado en la historia de la humanidad? ¿Y qué está detrás de ti como pecador, de mí como pecador? Así que lo que vamos a encontrar en este texto es inmensamente importante. Si tú estás batallando con tibieza espiritual, no tomes eso a la ligera, porque debajo de la superficie de la tibieza espiritual hay algo muy serio. Si tú estás batallando en decir, ¿sabe qué? En mi matrimonio, te has rendido a tu matrimonio, yo quiero recordarte que estas cosas son serias y son trascendentes. El versículo 18 de nuestro texto empieza señalando el juicio de Dios. Los versículos 19 y 20, la responsabilidad del ser humano. Y en el versículo 21, 22 y 23 vamos a mirar qué fue lo que pasó. Si en tu visión de las cosas todo esto se dañó por una manzanita, tú necesitas escuchar esto y entender esto. Si en tu visión de las cosas te escandalizas por las cosas que pasan en el mundo, tú necesitas entender por qué pasan eso en el mundo. Si tú eres de las personas que constantemente le estás reclamando a Dios por qué te pasan ciertas cosas difíciles, tú necesitas entender esto. Esto es más práctico que cualquier otra cosa. Esto es práctico para el lunes en la mañana. Esto es práctico cuando eres tentado. Esto es práctico cuando miras las noticias, cuando miras la iglesia, cuando piensas en el cielo, cuando piensas en el infierno. Porque Pablo nos dice, porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad. Porque la ira de Dios, la maldición de Dios, el juicio de Dios, el castigo de Dios viene sobre los hombres porque ellos han hecho algo injusto. Pablo no está tratando de llenar palabras. Cada palabra está siendo usada bien y cada palabra es inspirada por el Espíritu de Dios. ¿Qué han hecho ellos de acuerdo a este pasaje? Versículo 18, ellos han detenido la verdad, ellos suprimieron la verdad. Así que Dios muestra su ira e indignación, de acuerdo a este pasaje, contra los hombres por algo que ellos hacen. Ahora, en caso de que esto le parezca un poco extraño, ¿cómo que Dios está airado? ¿Qué es su ira sino su justa reacción contra el pecado?
Es su santa resistencia al pecado y a la maldad del hombre. El Dios de amor, gracia y misericordia también se llena de ira e indignación, porque también es un Dios santo, recto y justo. Aborrece el mal, rechaza la injusticia, condena la maldad. Por eso Pablo habla de la ira de Dios, porque la ira de Dios se revela desde el cielo. La Biblia, mis hermanos, no se comprende correctamente sin esta verdad. Si no aceptamos y no comprendemos esto, nuestra comprensión del resto será defectuosa. Por eso en Khan Academy es una academia en línea, en YouTube. Tú puedes aprender matemática, química, de varios temas, porque este hombre que inventó esto, Khan Academy, tomar clases por YouTube, él decía, el problema con la educación es que el estudiante pasa al próximo grado con 65%, decía. El problema con eso es que ya tienes un 35% de handicap para la próxima clase. Y si la próxima clase la pasas con otros 65%, el handicap se convierte en 70%. Y tu adquisición de conocimiento es defectuosa en esa materia. Bueno, lo mismo pasa en esto. Yo nunca entenderé lo extraordinario de la gracia, del evangelio, de Cristo, si no entiendo algo que es más fundamental, que es el pecado. No entenderé el remedio del evangelio si no entiendo la enfermedad de la gracia. No apreciaré quimioterapia y radiación si no entiendo lo que es el cáncer. El carácter de Dios no se entiende adecuadamente sin su ira. Muchos cristianos quisieran poner a Dios como si Dios solamente fuese amor. Y ciertamente, primera de Juan, capítulo 4, versículo 8. Dios es amor y gloria a Dios por eso, pero también es fuego consumidor. La salvación, la vida eterna, el juicio, el infierno no se comprenden de manera adecuada, ignorando la ira de Dios, su enojo e indignación. La existencia como tal no se puede comprender correctamente sin entender que Dios está airado. Algunos de los jóvenes recordarán cuando empezamos a mirar esto hace varios años y yo le decía, si tú quieres recordarte un pasaje, recuerda el 7-Eleven, yo les decía a ellos. El 7-Eleven, Dios está airado contra el impío. Salmo 7:11. Pero ¿qué es tan malo? ¿Qué es tan malo que el hombre hizo para que Dios reaccione así? ¿Qué hemos hecho los humanos? ¿Cuál es la verdad que detenemos de acuerdo a este pasaje? ¿Qué quiere decir que el hombre suprime? Hay algunas cosas que quiero señalar, que el pasaje nos señala más bien. Versículos 19 y 20 de nuestro texto. Mire lo que dice. Porque lo que de Dios se conoce les es manifiesto, pues Dios se lo manifestó. Porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa. Amigo, amiga, si tú eres de las personas que no estás convencido de la existencia de Dios, yo te pediría que tú puedas prestar atención a esto y aún pedirle a Dios en el nombre de Jesús. Si yo necesito entender esto, ayúdame a entenderlo y a verlo para que sea de provecho para tu alma. ¿Qué hemos hecho los hombres? Hemos negado lo evidente. El hombre se ha rebelado contra lo que Dios les ha mostrado, es decir, han negado la existencia de Dios cuando Dios mismo les dejó pruebas de su deidad, de su eterno poder.
Él mismo, dice versículo 19-20, dejó pruebas no solo de su existencia, sino que ha dejado la prueba de su divinidad, de su poder y eternidad. ¿Cuáles son esas pruebas? Las cosas creadas. Montañas, cielos, mar, tierra, animales, árboles, galaxias, sol, luna, estrellas, seres humanos. Somos evidencias de Dios. Primero, evidencia de que hay un Dios, creador de todo, y la evidencia de que este Dios es poderoso y eterno, porque solo un ser poderoso y eterno puede estar detrás de esto que es extraordinario, que son los mares, la tierra, las galaxias, las estrellas, los planetas. Versículos 19 y 20 establecen que cuando un hombre niega la existencia de Dios, no tiene excusa. Eso es lo que el texto está diciendo. La última parte del versículo 20 dice, de modo que no tienen excusa. Es decir, cuando un ser humano es indiferente a la realidad de Dios, no tiene excusa. El Señor considera culpable a aquel que vive como si Él no existiera, porque Él considera que la creación es suficiente prueba de su existencia. Es más, esto todavía es más asombroso, porque en esta tierra hay hombres que dicen, yo no creo en la existencia de Dios porque no tengo pruebas. Dios dice, tú sí me conoces. Si tú y yo vamos a tomar un café y tú me dices a mí, ¿sabes qué, Gerson? Yo no creo en la existencia de Dios. Yo te voy a pagar el café, pero yo le voy a creer más a Dios que a ti, porque Él dice que tú sí le conoces. Por eso el verso 21 dice, pues habiendo conocido a Dios, es decir, por medio de la creación, ellos conocen y descubren a Dios. Por medio de las cosas creadas y de todo lo que Dios nos da, los hombres sabemos, entendemos que eso proviene de un ser supremo, de un hacedor, de un creador. Y cuando ellos suprimen o niegan ese conocimiento, Dios considera que no tienen excusa y los considera culpables, por eso Él reacciona con ira. Cuando alguien lo niega, está negando lo que Dios da por cierto. Ponte a pensar en la implicación de eso. Está diciendo esa persona, Dios no nos dejó ninguna evidencia. Por implicación, está diciendo que Dios no dice la verdad. Pero la creación no solo es un testimonio de su existencia. Note el versículo 21. Versículo 21. Pues habiendo conocido a Dios, aquí está diciendo algo concreto. Aquí está afirmando que el hombre conoce a Dios. Al menos es un conocimiento intelectual, no es un conocimiento salvífico. El hombre conoce que hay un Dios. Seguimos leyendo. Pues habiendo conocido a Dios, ¿qué dice, mis hermanos?
no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos y su necio corazón fue oscurecido. La creación no solo es testimonio de la existencia de Dios, ella también manifiesta algo acerca de Dios. Ella, con su inmensidad, es prueba que Él es un ser digno de nuestra lealtad, de nuestra adoración, de nuestra obediencia y dependencia de Él. A Él le debemos. El hombre intuye, sabe que a Él le debemos gratitud, honor, gloria, reconocimiento. Y cuando el hombre no agradece a Dios por sus bendiciones y cuando no lo honra por ser un Dios y no le da la gloria que Él merece, entonces ese hombre no solo no tiene excusas, sino que también provoca la ira de Dios. Cuando el hombre no adora a Dios, está provocando su ira. Hemos rehusado darle gloria a Dios, dar gracias a Dios, adorarle, reconocerle. Sin embargo, leamos versículos 22 y 23. Versículo 23 es central para tú entender tu cristianismo, para entender la existencia. Profesando ser sabios, se hicieron necios. Cuando Dios escucha a un hombre negar su existencia, Dios dice, ahí no hay sabiduría, hay necedad. Y note estas palabras tan extraordinarias. Y cambiaron, y cambiaron, y cambiaron la gloria del Dios incorruptible. ESV dice, they exchanged the glory of the immortal God, del Dios inmortal, en semejanza de imagen de hombre corruptible, de aves, de cuadrúpedos y reptiles. Esto quiere decir que el hombre no solo ignora a Dios. El error y la culpa del hombre no solo es no darle gloria a Dios, sino cambiar esa gloria por otra cosa. Eso no es una vileza pasiva, es muy activa. El problema es cambiarlo por algo. Su pecado e iniquidad consiste en cambiar la gloria del Dios incorruptible por algo corruptible. Es cambiar al Dios inmortal por algo mortal. Así que ellos no solo no le dan gloria a Dios, no solo privan a Dios de su gloria, sino que esa gloria la cambian y la ofrecen a algo más. En lugar de dar gloria, adoración a Dios, le dan gloria a las criaturas. En lugar de vivir para Dios, viven para las cosas creadas. ¿Por qué yo digo esto? Porque la mención de hombre corruptible, de aves, de cuadrúpedos y reptiles sirve para referirse a las cosas creadas, los seres creados. Son una forma de describir las criaturas. Entonces lo que Pablo está diciendo es que en vez de mirar a Dios por las cosas que tienen, miran a las cosas creadas. En vez de admirar a Dios, admiran las cosas creadas. El hombre cambia la gloria del Dios incorruptible por las cosas de este mundo.
Eso es el pecado. Cambiar la gloria de Dios por algo de este mundo. Note la diferencia que hace Pablo entre las dos realidades. Por un lado, el Dios incorruptible e inmortal, y por otro, el hombre corruptible e inmortal. El Dios permanente y constante por un lado, que no se corrompe, y la creación temporal, finita y que se corrompe. Esto sirve para dimensionar lo insensato del pecado. Hemos cambiado oro por piedras. Hemos cambiado lo eterno por lo temporal. Hemos cambiado diamantes por piedras. Millones por centavos. Por eso lo que Dios dice que el hombre ha hecho no solo es malo, no es injusto solamente, es estúpido. Porque note que el versículo 21, la parte final, se envanecieron en sus mentes, no entendieron, y en el versículo 22 dice, profesando ser sabios, o sea, ellos pretenden ser sabios, más sabios que Dios, en realidad se hacen torpes. El pecado es el colmo de la estupidez. Hemos preferido una iguana antes que a Dios. Hemos preferido una rana antes que al Dios eterno. Y eso es cierto de cualquier otra criatura cuando la ponemos en el lugar de Dios, antes que al eterno, santo e incorruptible Dios. Hemos preferido, mis hermanos, un cuervo, una culebra. Por eso el pecado es una cuestión de preferencias. Es preferir algo antes o por encima de Dios. Hemos preferido los dones antes que al dador de los dones. Hemos preferido la buena salud, el buen trabajo y una linda familia antes que a Dios, quien nos da la salud, el trabajo y la familia. Hemos preferido a las bendiciones antes que aquel que bendice. El versículo 24 y 25, en un sentido, no quiero entrar mucho en detalle en esa parte, pero básicamente lo que está diciendo es, Dios a causa de eso entrega al hombre a su pecado. Es decir, el fruto del pecado es que Dios los entrega a más pecado. El fruto de la maldad de haber cambiado la gloria de Dios hace que Dios los entregue a más maldad, ya que deshonraron en sí sus propios cuerpos, y esa maldición, ese juicio se expresa en nuestros cuerpos como instrumentos para pecar. Y el único que puede cambiar eso es Dios. Pero nota el versículo 25. Una vez más usa Pablo la misma palabra, ya que cambiaron. Pero no dice ahora la gloria de Dios. Ahora dice la verdad de Dios por la mentira, honrando y dando culto a las criaturas antes que al Creador, el cual es bendito por los siglos. Es como que Pablo nos está diciendo, mire la barrabasada que hemos hecho. El verso 25, este verso expande y confirma esto, diciendo que el pecado del hombre tiene que ver con cambiar la verdad. ¿Cuál verdad cambian? ¿Cuál verdad cambian? La verdad de que hay un Dios
creador y dador de todas las cosas, que es digno de nuestra gratitud, honor y obediencia, y en vez de eso vivimos para las cosas creadas, amamos las cosas creadas más que a Él, valoramos las criaturas y las bendiciones más que a Él, y eso es una mentira. Eso es una insensatez. Por eso es correcto decir, el hombre sin Dios vive una mentira. El hombre sin Cristo vive una mentira. Y aún nosotros como cristianos, si nuestro corazón está atrapado por algo que no es Dios, estamos siendo engañados. Porque es una mentira vivir para las cosas creadas. Es un engaño hacer de algo o alguien más importante que Dios. Eso es el pecado. Es cambiar la gloria de Dios por algo. Cambiar la gloria. Es verdad, el primer pecado se manifestó como desobediencia. Ciertamente el pecado es desobediencia. Es una infracción de la ley de Dios. Pero si tu concepción de pecado solamente se queda en desobediencia, has dejado mucho de lo que la Biblia enseña acerca del pecado. Es cambiar al glorioso Dios por la bendición temporal. Es cambiar a Dios por algo o por alguien. No en vano Dios se llena de ira. Por eso, mis hermanos, hay maldad. Por eso todo está contaminado. Por eso hay muerte. Por eso hay accidentes. Por eso hay injusticias. Por eso hay divorcios. Por eso hay fornicación. Por eso hay violaciones. Por eso hay guerras. Por eso hay hambre. Por eso, por más buena que sea una relación entre nosotros, algo siempre mete la cola. No todo es completo aquí. Sufrimos, lloramos. Y es a causa del pecado. Por eso fuimos separados de Dios. Porque Él nos crea para disfrutar de Él. Para disfrutar de una relación eterna con Él a través de su Hijo Jesucristo, y el pecado nos aparta. Pero Cristo nos redime de eso, mis hermanos. Cristo nos redime de eso. Dios nos crea para Él. El pecado nos aleja de Dios. Cristo, por su vida, muerte y resurrección, nos regresa a Dios. Amigo, que no estás en Cristo, esta es tu situación. Considera cuán seria es tu situación y cuán seria y cuán grande es tu necesidad. Por encima de cualquier otra cosa, tu mayor necesidad es de Dios, es de un Salvador, de estar a cuentas con Dios. Y esa salvación es Jesucristo. Arrepiéntete. Confía en Cristo para que Él perdone tus pecados, para que vuelvas a Dios. Y amigo, hermano en la fe, hijo de Dios, creyente, esto sigue siendo la realidad de cada pecado. Cada vez que tú y yo pecamos, estamos cambiando la gloria de Dios por algo. Estamos prefiriendo algo antes que a Él. Y eso, la respuesta apropiada a eso, es el quebranto, es el lamento, son las lágrimas, es el arrepentimiento. Por eso Lutero decía, la vida del cristiano toda entera es arrepentimiento. Pero también considera la gracia de Dios. Cristo sufrió para que tú no tengas que sufrir el castigo
de cambiar la gloria de Dios por algo. Admira la gracia, abraza la gracia cada mañana. Dale gloria a Dios por tu salvación. Dale gloria a Dios por el perdón de tus pecados, porque vas a ir al cielo. Mi hermano, mi hermana, no hagas de tu adoración, alabanza y gratitud a Dios por las cosas principalmente temporales. Alaba a Dios porque eres un hijo de Dios a través de Cristo Jesús. Adora a Dios por tu redención, porque Él ha perdonado. Nosotros merecemos lo peor. No merecemos nada bueno. ¿Por qué? Porque hemos cambiado la gloria de este Dios infinitamente bueno. No reclamemos por qué me pasó esta miseria, esta tragedia. Mejor reclamemos, como decía el gran R.C. Sproul, ¿por qué no me pasa esto todos los días? Si soy un pecador que ha ofendido la santidad de este Dios santo. Esa conciencia de lo que es el pecado hace a un corazón lleno de gratitud y alabanza. Esa conciencia del pecado es a la que tenemos que volver si usted siente que está desenfocado o desenfocada. Esa conciencia del pecado es a la que tenemos que volver si usted siente aburrida su vida cristiana. ¿Cómo va a estar aburrido alguien que ha sido salvado del fuego del infierno? ¿Cómo invertir mi vida en las cosas temporales si he sido redimido por el Dios eterno en Jesucristo? Tú estás bien, amado hermano. Tú estás bien, amada hermana, porque Cristo te salvó del pecado. Vamos a orar.